Muy buenos días con los estudiantes del tercer año de secundaria. Reciban los saludos muy cordiales del Colegio Basili. Vamos a trabajar nuestro tema, la Gran Depresión o la crisis económica de 1929, ¿no? ¿En qué consistió? Bueno, acá hay que ver un contexto internacional. En Europa, luego de la Primera Guerra Mundial, se configura un nuevo mapa político. El costo económico de la guerra fue altísimo para todos los países participantes, por lo que Estados Unidos, que tiene una economía en desarrollo, se convierte después de esta guerra mundial, esta primera guerra, en el prestamista del mundo europeo. Hay que recordar que Estados Unidos, ya sabemos cómo ingresa a esta primera guerra y luego se convierte pues en una hegemonía, ¿no? Inclusive generando empréstitos a los países europeos para que puedan, digamos, eh, salir sobre, digamos, lo que había acontecido la guerra. A recordar que Estados Unidos eh, hoy es una hegemonía, ¿no? Del mundo, y esta crisis de 1929 justamente se data pues a los años mozos de Estados Unidos, ¿no? La guerra va a enriquecer a Estados Unidos. Ahí dice, al finalizar la guerra, Estados Unidos es la potencia económica más grande del mundo, ¿no? La guerra había enriquecido a Estados Unidos, era un país con gran crecimiento económico y se desarrolló una etapa de prosperidad, ¿no? Se invitaba a la gente a consumir, se promovía la compra de casas, automóviles, electrodomésticos, para llevar un estilo de vida americana, ¿no? Salía en la publicidad, no hay, por ejemplo, es una publicidad, no hay como el estilo de vida americano, ¿no? Publicidad de la época. O sea, esto hablamos de la cultura burgués, ¿no? Y muchos peruanos también se imita esa cultura burgués, ¿no? Esto se ha dado de estos años. Pero la historia cambió, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Se produjo un momento de superproducción, ¿no? Es decir, se producía más de lo que se podía vender. Entonces era la caída general de los precios. ¿Por qué? Se producía de todo en grandes cantidades debido al desarrollo de la gran industria que había hecho Estados Unidos. Pero los salarios de la población eran tan bajos que no podían comprar lo que ellos mismos producían. Es por eso que se genera pues la gran crisis de Nueva York en 1909, conocido como el Jueves Negro o la caída del crack, ¿no? Existía un excesivo endeudamiento de los países europeos con Estados Unidos, puesto que necesitaban recuperarse del desastre de la guerra. En Nueva York ocurre una alza de medida en las especulaciones que provoca el colapso de la bolsa de Nueva York, ¿no? El jueves 24 de octubre de 1999, por eso se le llama la crisis de 1999, jueves negro, ¿no? Esta se da la caída de la bolsa de Nueva York de Wall Street, los bancos quiebran, se descapitalizan las industrias y empresas norteamericanas, se da el estancamiento y desequilibrio social, ¿no? Y esto afecta a todos los países que Norteamérica había hecho empréstitos, especialmente europeos y americanos. Ya estamos planteando las causas, la sobreproducción industrial, ¿no? La saturación del mercado, crecimiento en la bolsa de valores y la caída de estos mismos, ¿no? Hay que recordar de que ante esta caída, pues, eh, van a buscar, pues, van a buscar salir, ¿no? Y van a dar diversas políticas, ¿no? La política del keynesianismo, empréstitos, ¿no? Eh, va a haber una serie de aspectos, ¿no? De buscar, digamos, salir de esta crisis. Las consecuencias directas van a ser mayor desempleo, hambruna, protesta social, el consumo desciende, no se pueden dar créditos. Y las consecuencias mundiales, se extiende la crisis. Esto va a favorecer a Hitler en el poder, porque Alemania también estaba en crisis, desconfianza en el comunismo y surge el mayor auge en el comunismo y el fascismo, ¿no? Como movimientos totalitarios. La recuperación va a ser el plan conocido como New Deal. Este es un presidente de Norteamérica
que consistía en la regulación de la economía favoreciendo las inversiones, el crédito y el consumo. Aquí se va a dar, digamos, esta política de asistencialismo, ¿no? Que a los pobres se le tiene que cubrir la educación, la seguridad social, ¿no? Y esta política va a tener doble fin, ¿no? Tú sabes que cuando tú le acostumbras a una persona a que reciba gratuitamente algo sin que se esfuerce, y una vez que le quites, pues va a haber una confrontación, ¿no? Esta política también lo aplicó Fujimori, ¿no? Como política existencialista, ¿no? Y yo te voy a dar, pero apóyame con tus votos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esta política de New Dual tuvo ese contexto, ¿no? Este modelo está inspirado en las ideas del economista Cohen Keynes, que puso sus principios en el libro La teoría general del empleo e interés, la teoría keynesiana, ¿no? Que también llegó al Perú. En realidad, analizando bien el problema, se puede observar que la verdadera causa de la crisis fue lo siguiente. Por lo mismo que hubo reducción de gasto y mayor producción de las compañías, una excesiva producción. Esto fue lo que llevó pues fuertemente a la crisis. Esto vamos a complementarlo con el libro que vamos a desarrollar hoy en la asesoría y complementar lo que